¿Sabías que hay una planta común que, según una antigua historia zen, puede atraer la pobreza si se coloca en ciertas partes de tu casa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Acompáñanos en este viaje mientras desvelamos el misterio detrás de esta creencia y descubrimos cómo puedes aplicar este conocimiento para mejorar la energía y la prosperidad en tu hogar. En la milenaria tradición budista zen, se entrelazan saberes ancestrales con prácticas espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. Es en esta fusión de conocimiento y devoción donde encontramos un camino hacia la sanación y el bienestar, especialmente dirigido a aquellos que han acumulado la riqueza de años vividos, personas cuya sabiduría se ha forjado con el paso del tiempo y cuya experiencia puede iluminar el camino de otros. En este sendero de introspección y búsqueda interior, los rituales budistas se erigen como herramientas sagradas, capaces de desentrañar los nudos del sufrimiento y guiar hacia la serenidad y la armonía. Uno de estos rituales, arraigado en la sabiduría popular y respaldado por siglos de práctica, es el cuidadoso manejo de la planta conocida como lengua de suegra. La lengua de suegra, con su aspecto exuberante y su resistencia a las inclemencias del entorno, ha sido considerada durante mucho tiempo un símbolo de prosperidad y fortuna. Sin embargo, en la cosmovisión budista, cada elemento de la naturaleza posee una energía que puede influir en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana de maneras sutiles pero significativas. Según la tradición budista, colocar la planta lengua de suegra en ciertas partes de la casa puede tener consecuencias inesperadas y no deseadas. Específicamente se advierte firmemente contra ubicar esta planta en áreas asociadas con la riqueza y la prosperidad, como la entrada principal o el rincón de la abundancia. Se dice que hacerlo podría atraer no la prosperidad, sino la inversa, la pobreza y la escasez. Esta creencia se fundamenta en la idea de que la energía de la planta interactúa con la energía del espacio en el que se encuentra, creando un flujo que puede afectar tanto a los habitantes de la casa como a su entorno económico. En la filosofía budista, la prosperidad no se limita a la acumulación de bienes materiales, sino que abarca una riqueza más profunda y duradera que incluye la salud, la armonía familiar y la paz interior. Por lo tanto, cuidar con atención dónde colocamos la lengua de suegra en nuestro hogar se convierte en un acto de sabiduría y discernimiento. En lugar de buscar la acumulación de riquezas externas, el enfoque budista nos invita a cultivar la riqueza interior, nutriendo virtudes como la gratitud, la compasión y la generosidad. En este sentido, los rituales budistas no son simplemente prácticas supersticiosas, sino expresiones de una profunda comprensión de la interconexión entre todos los seres vivos y el universo en su totalidad. Al honrar esta conexión y actuar en armonía con ella, podemos abrirnos a la abundancia verdadera, aquella que trae consigo no solo bienes materiales, sino también paz mental y plenitud espiritual. Así pues, la historia zen de la lengua de suegra nos recuerda que el camino hacia la verdadera prosperidad y curación no reside en objetos externos o rituales vacíos, sino en el cultivo de una mente clara y un corazón compasivo. En este viaje hacia la sanación, cada paso se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra conexión con la sabiduría eterna del universo y encontrar el equilibrio perdurable que anhelamos. La historia continúa revelando que, en los antiguos monasterios budistas, se enseñaba a los discípulos a prestar atención no solo a las prácticas espirituales internas, sino también a los detalles de su entorno físico. Cada acción, cada objeto, se consideraba una manifestación de la mente y, por lo tanto, una oportunidad para cultivar la conciencia y la comprensión. En este contexto, la lengua de suegra no era simplemente una planta decorativa, sino un recordatorio constante de los principios fundamentales del budismo: la impermanencia, la interconexión y la ley del karma. Colocarla en un lugar inapropiado no solo podría atraer pobreza material, sino que también reflejaría un desequilibrio en la mente del habitante de la casa, un apego excesivo a la riqueza material y una falta de comprensión de su verdadera naturaleza efímera. Los maestros zen enseñaban que la verdadera prosperidad no se encuentra en la acumulación de posesiones, sino en la capacidad de vivir en armonía con el flujo constante de la vida, aceptando tanto la abundancia
como la escasez con ecuanimidad y gratitud. Así, cuidar el entorno doméstico se convertía en una práctica espiritual en sí misma, una oportunidad para cultivar la atención plena y la conexión con el mundo que nos rodea. En la sociedad contemporánea, donde la búsqueda frenética de riqueza y éxito a menudo eclipsa la búsqueda de significado y bienestar interior, la sabiduría de estas enseñanzas ancestrales sigue siendo relevante. En un mundo marcado por la ansiedad y la insatisfacción crónica, el budismo zen ofrece un faro de esperanza y claridad, recordándonos que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón abierto y la mente despierta. Así pues, la historia de la lengua de suegra nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y prácticas diarias. ¿Estamos cultivando la verdadera prosperidad, tanto dentro como fuera de nosotros mismos? ¿O estamos atrapados en la ilusión de la búsqueda interminable de más, sin darnos cuenta de que la auténtica plenitud ya está presente en cada momento? Al contemplar estas preguntas con sinceridad y humildad, podemos comenzar a transformar nuestras vidas, liberándonos del peso de la codicia y la insatisfacción y abrazando la alegría simple de estar vivos. En última instancia, la historia de la lengua de suegra nos recuerda que la curación y la prosperidad verdaderas son un estado interior que trasciende las circunstancias externas y que está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a abrir sus corazones y sus mentes a la luz de la verdad universal. La continuación de esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo las enseñanzas budistas pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana, especialmente en momentos de enfermedad y desafío. La práctica del budismo zen no solo se limita a la meditación en el zafu o la recitación de sutras, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo nuestra relación con la salud y el bienestar. En la tradición budista, la enfermedad se comprende como un síntoma de desequilibrio en cuerpo, mente y espíritu. En lugar de simplemente tratar los síntomas de manera superficial, se busca abordar las causas subyacentes del sufrimiento, cultivando la armonía y la integridad en todos los niveles de nuestro ser. Es en este contexto que los rituales budistas adquieren un significado profundo en el proceso de curación. Desde la recitación de mantras hasta la realización de ofrendas y ceremonias de purificación, cada práctica está diseñada para restaurar el equilibrio interior y despertar el poder curativo que reside en lo más profundo de nuestro ser. Al mismo tiempo, se reconoce que la curación no es un proceso puramente individual, sino que está intrínsecamente conectada con el tejido de la comunidad y el universo en su totalidad. En la tradición budista, se habla del concepto de interdependencia, que subraya la idea de que todos los seres están interconectados y afectan mutuamente. Por lo tanto, cuando nos embarcamos en un camino de curación, no lo hacemos solo por nosotros mismos, sino en beneficio de todos los seres sintientes. Cada paso que damos hacia la recuperación y el bienestar no solo alivia nuestro propio sufrimiento, sino que también contribuye a la sanación del mundo en su conjunto. En este sentido, los rituales budistas destinados a la curación no son solo prácticas mecánicas, sino expresiones de compasión y amor incondicional. Al dedicar nuestras acciones a aliviar el sufrimiento de los demás, cultivamos la semilla de la compasión dentro de nosotros mismos y nos convertimos en canales de la luz sanadora del universo. En la práctica budista, se enfatiza la importancia de la mente en el proceso de curación. Se reconoce que nuestros pensamientos y emociones pueden tener un impacto profundo en nuestra salud física y mental. Por lo tanto, los rituales budistas no solo abordan el cuerpo, sino que también buscan calmar y purificar la mente, liberándola de las preocupaciones y tensiones que pueden contribuir a la enfermedad. Una de las prácticas más poderosas en este sentido es la meditación. A través de la meditación, cultivamos la atención plena y la conciencia de nuestros pensamientos y emociones. Esto nos permite observar cómo nuestras mentes reaccionan ante el dolor y la enfermedad, y nos da la oportunidad de cultivar una actitud de aceptación y compasión hacia nosotros mismos. Además de la meditación, los rituales budistas a menudo incluyen la recitación de sutras y mantras. Estas son palabras sagradas que tienen el poder de calmar la mente y elevar el espíritu. Al recitar sutras y mantras,
Nos conectamos con la sabiduría ancestral de los maestros budistas y nos abrimos a la guía y protección espiritual. Antes de seguir, hay que recordar que para adquirir una mentalidad de éxito y abundancia, para atraer y lograr todo lo que desees, debes tomar acción, y tu acción para conseguirlo es dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario, donde descubrirás cómo despertar estos secretos en tu mente para lograrlo. No pierdas la oportunidad, o podrás lamentarlo. Dicho esto, irás después de ver el vídeo hasta el final. Sigamos progresando. Otro aspecto importante de los rituales budistas es la práctica de la generosidad. Se cree que dar desinteresadamente a los demás no solo fortalece nuestra conexión con la comunidad, sino que también genera méritos kármicos positivos que pueden influir en nuestra salud y bienestar. A través de actos de generosidad, como hacer ofrendas a los monjes o donar a causas benéficas, cultivamos una mente abierta y compasiva que es fundamental para la curación. En última instancia, la práctica budista nos enseña que la verdadera curación va más allá de la mera eliminación de los síntomas físicos. Se trata de cultivar un estado de bienestar integral que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. A través de rituales cuidadosamente diseñados y una actitud de compasión y aceptación, podemos encontrar el camino hacia la curación verdadera y duradera. En el contexto de la curación de enfermedades, la relación con la planta lengua de suegra adquiere una nueva dimensión. Más allá de su simbolismo en la atracción de prosperidad o pobreza, se le atribuyen propiedades curativas según la medicina tradicional y la sabiduría popular. Según algunas tradiciones budistas, se cree que la lengua de suegra posee cualidades purificadoras y energéticas que pueden influir positivamente en la salud de quienes la rodean. Se dice que su presencia en el hogar ayuda a limpiar el aire de toxinas y a crear un ambiente propicio para la curación y el bienestar. En este sentido, se recomienda ubicar la planta en áreas de la casa donde se pasan más tiempo, como la sala de estar o el dormitorio, para aprovechar al máximo sus beneficios curativos. Además, se aconseja cuidarla con esmero, ofreciéndole agua y luz adecuadas, como un acto de gratitud hacia su poder sanador. Al mismo tiempo, se reconoce que la verdadera curación va más allá de los remedios materiales y se origina en la mente y el espíritu. Por lo tanto, al cuidar la lengua de suegra, también estamos cultivando una actitud de atención plena y cuidado hacia nosotros mismos y hacia los demás. En este contexto, los rituales budistas asociados con la planta pueden incluir la práctica de la meditación en su presencia, visualizando la energía sanadora que emana de sus hojas y raíces. También se pueden realizar ceremonias de ofrenda y gratitud, expresando reconocimiento por los dones de la naturaleza y la interconexión entre todos los seres vivos. En la comprensión budista de la curación, se reconoce que la enfermedad no es solo un fenómeno físico, sino que también tiene raíces en la mente y el espíritu. Por lo tanto, los rituales asociados con la planta lengua de suegra van más allá de simplemente colocarla en una ubicación estratégica en el hogar. Implican una profunda reflexión sobre nuestra relación con la salud y el sufrimiento. Desde una perspectiva budista, la enfermedad puede ser vista como una manifestación de desequilibrios internos, tanto físicos como mentales. Por lo tanto, al cuidar la lengua de suegra y participar en rituales relacionados con ella, estamos participando en un acto de sanación que aborda no solo los síntomas superficiales de la enfermedad, sino también sus causas subyacentes. Este enfoque holístico de la curación se refleja en los rituales budistas asociados con la planta. Por ejemplo, la práctica de regarla con atención plena y gratitud no solo nutre su crecimiento físico, sino que también simboliza nuestro compromiso de cuidar nuestra propia salud y bienestar con la misma atención y devoción. Además, la meditación en presencia de la planta puede ayudarnos a cultivar una mayor conciencia de nuestras propias experiencias de enfermedad y sufrimiento. Al observar nuestros pensamientos y emociones con claridad y compasión, podemos comenzar a transformar nuestra relación con el dolor y la enfermedad, abriendo el camino hacia la curación y la plenitud interior. Los rituales budistas también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza impermanente de la vida y la inevitabilidad del sufrimiento humano. Al reconocer que tanto la salud como la enfermedad son parte del ciclo natural de la existencia, podemos cultivar una actitud de aceptación y ecuanimidad que nos permite enfrentar los desafíos con fortaleza y gracia.
Imaginemos a un hombre llamado Eduardo, quien ha llegado a la edad de 60 años con una vida marcada por una serie de desafíos y experiencias. A lo largo de su vida, Eduardo ha enfrentado diversas enfermedades físicas y emocionales, desde dolencias crónicas hasta períodos de profunda ansiedad y desesperanza. A pesar de haber buscado tratamiento médico convencional, Eduardo siente que algo fundamental sigue faltando en su búsqueda de curación. Es entonces cuando un amigo le habla sobre los principios budistas y la práctica del budismo zen, como un camino hacia la sanación integral. Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, Eduardo decide explorar más a fondo esta antigua tradición espiritual. Se sumerge en la lectura de textos budistas, asiste a clases de meditación y comienza a practicar rituales simples en su hogar, incluyendo el cuidado de una planta lengua de suegra que ha adquirido con la esperanza de mejorar su salud. A medida que Eduardo profundiza en su práctica budista, comienza a experimentar cambios profundos en su vida. A través de la meditación y la atención plena, aprende a observar sus pensamientos y emociones con mayor claridad y compasión. Descubre que al aceptar la realidad tal como es, encuentra un sentido de paz interior que nunca antes había experimentado. La presencia de la planta lengua de suegra en su hogar se convierte en un recordatorio constante de los principios budistas de impermanencia y conexión con la naturaleza. Eduardo cuida la planta con devoción, regándola con gratitud y observando cómo su propia salud comienza a mejorar gradualmente. A medida que pasa el tiempo, Eduardo se da cuenta de que la verdadera curación no se limita a la eliminación de los síntomas físicos, sino que implica una transformación profunda de la mente y el espíritu. Se abre a la idea de que la enfermedad y el sufrimiento son parte inevitable de la condición humana, pero que también ofrecen oportunidades para el crecimiento y la comprensión. Con el tiempo, Eduardo encuentra un sentido renovado de propósito y significado en su vida. Se da cuenta de que la curación verdadera no es un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y transformación. A través de su práctica budista y el cuidado de la planta lengua de suegra, Eduardo encuentra un camino hacia la salud integral y la plenitud que había estado buscando durante tanto tiempo. Con el pasar de los días, Eduardo se sumerge más profundamente en su práctica budista, encontrando consuelo y orientación en los principios de compasión y sabiduría que esta antigua tradición ofrece. A medida que avanza en su camino espiritual, comienza a compartir sus experiencias con otros, inspirando a amigos y familiares a explorar también el poder transformador del budismo zen. Un día, mientras Eduardo se sumerge en la meditación frente a la planta lengua de suegra, tiene una revelación. En un momento de profunda conexión con su entorno, siente una energía sanadora fluir a través de él, irradiando desde la planta hacia su corazón y su alma. En ese instante comprende que la curación verdadera no es solo un proceso individual, sino que está intrínsecamente ligada a la armonía y el equilibrio de todo el universo. Impulsado por esta revelación, Eduardo comienza a organizar sesiones de meditación grupales en su hogar, invitando a amigos y vecinos a unirse a él en la búsqueda de la paz interior y la sanación. Juntos, crean un espacio de tranquilidad y comprensión mutua, donde pueden compartir sus preocupaciones y encontrar consuelo en la presencia amorosa de los demás. Con el tiempo, la comunidad de meditación de Eduardo crece y florece, atrayendo a personas de todas las edades y orígenes. Juntos, exploran las profundidades del sufrimiento humano y la belleza de la existencia, encontrando consuelo y fortaleza en la práctica compartida del budismo zen. A medida que la comunidad crece, Eduardo se convierte en un guía espiritual para muchos, ofreciendo sabiduría y apoyo a aquellos que buscan sanar las heridas del pasado y encontrar paz en el presente. A través de su ejemplo de compasión y autenticidad, inspira a otros a cultivar una conexión más profunda consigo mismos y con el mundo que los rodea. Imaginemos ahora la historia de Alejandro, un hombre de 65 años que ha pasado gran parte de su vida luchando contra una enfermedad crónica que ha afectado su calidad de vida y su bienestar emocional. A pesar de años de tratamiento médico y terapias convencionales, Alejandro se siente atrapado en un ciclo de dolor y sufrimiento del que no parece poder escapar. Desesperado por encontrar alivio, Alejandro comienza a explorar diferentes enfoques de curación alternativa,
buscando una solución que vaya más allá de los límites de la medicina tradicional. Es entonces cuando descubre el budismo zen y la práctica de rituales budistas como una posible vía hacia la curación integral. Intrigado por las enseñanzas de esta antigua tradición espiritual, Alejandro comienza a asistir a clases de meditación y a leer libros sobre budismo y curación holística. A medida que profundiza en su práctica, comienza a experimentar un sentido renovado de calma y claridad mental, así como una reducción en la intensidad de su dolor físico. Impulsado por estos primeros signos de mejoría, Alejandro decide explorar aún más las enseñanzas budistas y cómo pueden aplicarse a su propia situación de salud. Se sumerge en la práctica de rituales budistas, incluyendo la meditación en presencia de la planta lengua de suegra, que adquiere con la esperanza de aprovechar sus presuntas propiedades curativas. A medida que Alejandro continúa con su práctica, comienza a notar cambios profundos en su bienestar físico y emocional. Experimenta una reducción en la intensidad y frecuencia de su dolor, así como un aumento en su sensación de paz interior y aceptación. Se da cuenta de que la verdadera curación no solo implica la eliminación de los síntomas físicos, sino también un cambio fundamental en la forma en que percibimos y respondemos al sufrimiento. A medida que pasa el tiempo, Alejandro se convierte en un defensor apasionado del budismo zen y sus enseñanzas de compasión y aceptación. Comparte su historia de curación con otros que luchan contra enfermedades similares, ofreciendo esperanza y orientación a aquellos que buscan un camino hacia la salud integral. A través de su práctica del budismo zen y su conexión con la planta lengua de suegra, Alejandro encuentra un camino hacia la curación que va más allá de lo físico, abrazando la plenitud y la paz que residen en el corazón de cada ser humano. Su historia es un testimonio poderoso del poder transformador del amor, la compasión y la práctica espiritual en el viaje hacia la curación y la plenitud. Con el tiempo, la historia de Alejandro toma un giro inesperado cuando decide llevar su práctica del budismo zen y su experiencia con la planta lengua de suegra más allá de su vida personal y hacia la comunidad que lo rodea. Motivado por el deseo de compartir los beneficios de su práctica espiritual con otros, Alejandro organiza talleres y retiros de meditación en su comunidad local. Invita a personas de todas las edades y condiciones a unirse a él en la exploración del camino budista hacia la curación y el bienestar. A medida que su comunidad crece y florece, Alejandro se convierte en un líder espiritual respetado y querido, conocido por su compasión, sabiduría y dedicación al servicio de los demás. A través de sus enseñanzas y su ejemplo de vida, inspira a otros a encontrar paz y plenitud en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Además de su trabajo comunitario, Alejandro encuentra una nueva pasión en la escritura, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre el budismo zen y la curación holística en libros y artículos. Su trabajo llega a un público más amplio, ofreciendo inspiración y orientación a personas de todo el mundo que buscan sanar cuerpo, mente y espíritu. A medida que Alejandro continúa en su viaje de autodescubrimiento y servicio, encuentra un profundo sentido de satisfacción y realización en su vida. Se da cuenta de que la verdadera curación no solo implica aliviar el sufrimiento individual, sino también compartir el amor y la compasión con los demás, creando así un mundo más saludable y armonioso para todos. En última instancia, la historia de Alejandro es un testimonio del poder transformador del budismo zen y la práctica de rituales budistas como una vía hacia la curación integral y la plenitud en la vida. A través de su ejemplo, nos recuerda que todos tenemos el potencial de encontrar paz y felicidad, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Imaginemos ahora la historia de Don Rafael, un hombre de 75 años que ha vivido una vida plena y enriquecedora, pero que recientemente ha experimentado desafíos de salud que lo han llevado a replantearse su enfoque de la vida y la curación. Don Rafael, un amante de la naturaleza y la espiritualidad, ha estado familiarizado con los principios budistas desde hace décadas, pero recientemente ha sentido la necesidad de profundizar en su práctica espiritual en busca de alivio y curación. Después de investigar y reflexionar sobre diferentes enfoques de curación, Don Rafael se siente atraído por la sabiduría del budismo zen y decide embarcarse en un viaje de exploración espiritual más profundo. Durante su búsqueda, Don Rafael se encuentra con la planta lengua de suegra,
que ha sido conocida en la tradición budista por sus presuntas propiedades purificadoras y sanadoras. Intrigado por la conexión entre la planta y la práctica espiritual, don Rafael decide adquirir una lengua de suegra para su hogar y dedicarse a cuidarla con devoción y gratitud. A medida que pasa el tiempo, don Rafael experimenta una profunda conexión con la planta y encuentra consuelo en su presencia serena y tranquilizadora. Se sumerge en la práctica de rituales budistas asociados con la planta, incluyendo la meditación en su presencia y la realización de ofrendas como expresión de gratitud. A través de su práctica espiritual y su relación con la planta lengua de suegra, don Rafael comienza a experimentar una transformación profunda en su bienestar físico, emocional y espiritual. Encuentra un sentido renovado de paz interior y aceptación, así como una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y claridad. A medida que continúa su práctica, don Rafael se convierte en un faro de inspiración para aquellos que lo rodean, compartiendo su sabiduría y experiencia con otros que buscan sanar y encontrar significado en sus vidas. Su historia es un testimonio poderoso del poder transformador del budismo Zen y la conexión con la naturaleza en el camino hacia la curación integral y la plenitud en la vida. A través de su ejemplo, don Rafael nos recuerda que la verdadera curación no solo implica aliviar el sufrimiento físico, sino también cultivar la paz interior y la conexión con lo divino en todos los aspectos de nuestra existencia. No olvides dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario para adquirir la mentalidad de abundancia que necesitas, con la que conseguirás y atraer todo lo que te mereces.